Bueno, jóvenes, muy buenos días. Vamos a continuar el curso de mecánica de fluidos y en esta oportunidad vamos a tratar lo que es movimiento de fluidos, para lo cual vamos a recordar los conceptos de cinemática aplicado a cuerpos. Entonces, bueno, se sobreentiende a cuerpos en movimiento, ¿no? Entonces, lo primero nosotros que necesitamos es definir un eje referencial, que lo vamos a considerar nosotros tridimensional, el eje X, el eje Y y el eje Z. Y vamos a definir la trayectoria de un cuerpo, la trayectoria que sigue un cuerpo que va a ser ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar su posición, ¿no? Una posición, y eso lo determinamos pues con un vector posición. Del punto A, y va a ser el vector posición en un tiempo t sub 0, ¿no? Va a estar en ese punto, en el punto A. ¿Y qué va a pasar? Este punto, digamos, A, este cuerpo que está en el espacio, en el punto A, va a trasladarse a un punto B. Y voy a tener otro vector posición, en el cual va a ser t sub 0 más un delta t, o sea, un cambio de tiempo, ¿no es cierto? Tiene que pasar un tiempo para pasar del punto A al punto B. Y nos vamos a recordar que en todo caso, este vector que está acá, que junta el punto A con el punto B, no es otra cosa que el vector posición final, t sub 0 más delta t, menos el vector posición cuando era t sub 0, o sea, en el punto inicial. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros lo que bueno, no es que se acostumbre a hacer, sino para determinar la teoría matemática, yo puedo establecer que el delta t se vuelva cada vez más pequeño, ¿no? Entonces yo podría tener acá otro vector, posición, y voy a tener también otro elemento de vector que va a juntar esos puntos. Puedo tener otro vector acá, y así sucesivamente, hasta tener un vector donde el delta t sea bastante pequeño, ¿no? Bastante pequeño. Y si ustedes se van dando cuenta, cada vez se va acercando mucho más al punto A, y va a haber un momento donde se va a acercar, y esto va a producir un vector tangente. Un vector tangente, ¿ya? Entonces yo puedo decir lo siguiente. Puedo indicar esto. Si mi vector posición final menos mi vector posición inicial dividido entre un delta t, pero voy a aplicar límites y voy a decir, si tengo un límite en el cual mi delta t es cercano a 0, o sea, porque lo que queremos es que sea lo más cercano a, ¿no? O sea, lo más pequeño. Entonces, si es lo más pequeño, la tendencia es de que el delta t sea tendiente a 0. Y acordémonos límites, ¿qué es esto? Esto no es otra cosa que la derivada del vector posición respecto al tiempo. Límites, ¿no es cierto? Nos acordamos límites. ¿Y qué sería eso? Eso, jóvenes, sería la velocidad. ¿Ya? Y sería la velocidad instantánea, ¿no? O sea, en ese momento tan pequeñito que ha transcurrido un tiempo bastante pequeño, yo tendría la velocidad instantánea. Por lo tanto, entonces yo puedo decir que la velocidad, ¿a qué es igual? Es igual, en este caso, el vector posición es igual a la velocidad multiplicado por diferencial de tiempo. O sea, en otras palabras, ustedes se acuerdan, tal vez han estudiado, de que la longitud es igual velocidad por tiempo, pues, ¿no? Pero acá ya estamos utilizando vectores posición, ¿no? Porque se trabajan en el espacio, entonces en 3D.
donde, vamos a ver, ¿dónde? ¿A qué va a ser igual el vector posición? El vector posición va a ser igual a X, que va a depender de T en punto I, más Y, que va a depender del tiempo, J, más Z, que va a depender del tiempo, K. Se le conoce como una ecuación parametrizada, ¿no? Por el tiempo, ¿sí? Pero esto hay veces, la notación de estar poniendo tiempo, y esto usualmente también se le conoce como, así, XY, más YJ, más ZK, ¿no? Podría ser eso. Entonces, jóvenes, ¿cómo se expresa la velocidad? Eso también me imagino que ya han hecho en los cursos de posiblemente de cálculo avanzado, pero si no, entonces la velocidad va a ser lo siguiente: U, que va a ser en la posición del vector unitario X, que va a depender X, Y, Z, T en I, más V, X, Y, Z, T, J, más W, X, Y, Z, T en K. ¿Ya? Entonces, fíjense, jóvenes, nosotros ya desde que vemos este tema de cinemática, tenemos que empezar a conocer las expresiones vectorialmente, ¿ya? Las expresiones vectorialmente. Entonces, vamos a ver cuánto sería, por decir, la distancia que recorre desde el punto A hasta el punto B, ¿no es cierto? Porque eso nos interesa. Esta es una ecuación, por lo tanto, vamos a establecer dicha ecuación en la siguiente página. Bueno, jóvenes, continuando, miren, este dibujo que he hecho de esta curva, a estos jóvenes se le conoce como trayectoria, ¿ya? ¿No? ¿Qué es el recorrido que hace un cuerpo, ¿no? Que hace un cuerpo ¿no? Desde el punto A hasta el punto B, pero bueno, va a continuar el tiempo y va a continuar el movimiento. Entonces, ese es el de la trayectoria. Entonces, en la cinemática común nos interesaría saber cuánto es lo que va a recorrer desde A hasta B, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer es simplemente lo siguiente. Yo puedo decir que la distancia que va a recorrer de A hasta B va a ser igual a una integral desde tiempo sub 0 hasta tiempo sub 0 más delta t por la rapidez. ¿Y qué es la rapidez? Es la normal del vector velocidad por diferencial de tiempo. ¿Y a qué es igual esa normal de la velocidad? Si ustedes se acuerdan, es igual u al cuadrado más v al cuadrado más z al cuadrado raíz. ¿Ya, jóvenes? Entonces, tradicionalmente utilizábamos esto y a este modelo se le conoce como el modelo de Lagrange. ¿Ya? A este modelo se le conoce. Entonces, ¿qué va a consistir? Vamos a conocer otro concepto que es el modelo de Lagrange. Entonces, para el modelo de Lagrange, lo que le interesa es saber cómo va la partícula, cómo se va moviendo, ¿no? Es tiempo tras tiempo. Entonces, el vector posición va a depender, ¿qué cosa? Va a depender de dos valores. Va a depender de la velocidad y del tiempo. ¿Ya, jóvenes? Entonces, miren, el modelo de Lagrange posiblemente es el que ustedes han estudiado, ¿no? En los cursos de física y de de cálculo avanzado. Pero, ¿qué sucede? En el caso de hidráulica, a mí me interesa tener otras aplicaciones y vamos a regresar a nuestro dibujo. Y hay un modelo que se llama el modelo de Euler. Y el modelo de Euler no le interesa seguir la partícula cada cierto tiempo, sino al modelo de Euler lo que le interesa es hacer el estudio en cierto sector, en cierta zona. Vamos a poner acá un diferencial de S, una superficie por decir, ¿no? Una pequeña superficie. Y en el modelo de Euler nos interesa estudiar esa región, ¿no? Esa región. Entonces,
yo ya sé que acá yo voy a tener una velocidad, pues. Voy a tener una velocidad. Entonces, en el modelo de Euler nosotros vamos a expresar, entonces para el modelo de Euler, vamos a expresar como parámetro principal la velocidad, que va a estar en función a qué cosa, va a estar en función a un vector posición y al tiempo, ¿no? Que el tiempo de hecho entra, ¿no? De hecho entra. Entonces, miren, la variación de estos dos modelos, nuevamente explico. Mientras que en el modelo de Lagrange, yo sigo a la partícula, ¿no? Desde el punto A hasta el punto B, ¿no? Lo sigo, va pasando el tiempo y voy siguiendo a la partícula. Mientras que en el modelo de Euler no le interesa seguir a la partícula, sino le interesa estudiar esa zona nada más. ¿Por qué? Porque obviamente la partícula, en algún momento que esté en A, va a pasar por B, pues, ¿no? Entonces, le interesa solamente conocer en esa zona. Ahora, esa trayectoria que nosotros hemos puesto, para el caso de hidráulica, le vamos a conocer como línea de corriente. Es un concepto, línea de corriente. ¿Ya? Línea de corriente. Que coincide obviamente con qué cosa, con la trayectoria, pues, ¿no? Coincide con la trayectoria. Pero ¿qué sucede si yo tengo varias líneas de corriente? Que van a pasar por esa área, ¿no? Esa área que he dibujado. Le voy a poner mejor de forma circular. ¿Ya? Y en el punto A voy a cerrar esas líneas de corriente y le voy a llamar a esto tubo de corriente, que sería un conjunto de líneas de corriente. Entonces, a esto se va a llamar tubo de corriente, ¿no? Entonces, jóvenes, yo acá tendría, bueno, digámoslo así, el modelo de Euler, ¿no? Que está viendo la velocidad en una sección, y el modelo de Lagrange, que también está asociado, digamos, a una distancia, ¿sí? Entonces, bueno, le vamos a llamar tubo de corriente, que es un conjunto de líneas de corriente, pero como dice tubo, significa que acá no ingresa ni sale, no salen las líneas de corriente, ¿ya? Es importante. Y esto también hay veces, no es que hay veces, pero también le podemos llamar volumen de control, ¿no? O sea, toda esta zonita, obviamente lo voy a hacer un poco más pequeño, inclusive diferencial. Claro, esto está largo, digamos, acá voy a utilizar, acá, digamos, algo más pequeñito, ¿no? Más pequeñito, y voy a utilizar, y esto le puedo llamar un volumen de control. Porque es ahí donde voy a ver todos los fenómenos físicos que tienen que suceder, que son las leyes del movimiento, para ver cómo se mueve esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja también del modelo de Euler? Que yo, en este punto, en esta zona donde estoy viendo, digamos, en la sección B, o en el punto B, yo también podría determinar no solamente la velocidad, sino un parámetro importante es la densidad. Yo puedo decir, oye, la densidad ahí va a estar en función a un vector posición, claro, que es la posición que se va a tener con el tiempo, ¿no? La densidad. Porque puede ser, digamos, que la densidad cambie, ¿no? Puede ser que la densidad cambie con el tiempo y con la posición. También podemos tener nosotros la presión. La presión la podemos expresar en función al vector posición y también al tiempo, ¿sí? La presión. También podemos determinar la aceleración, ¿no? La aceleración, yo podría decir cuánto es la aceleración en ese momento, entonces que también la voy a poner en función a qué cosa, al vector posición y al tiempo. Entonces, tiene bastantes ventajas el modelo de Euler. La energía, ¿no? La energía también yo podría ver el trabajo, la energía, todo eso, pero solamente en ese sector, ¿no? O sea, en este sector B, que estamos viendo acá, en este sector B, es donde yo podría encontrar varios parámetros. ¿Ya, jóvenes? Entonces, nosotros definimos de esa manera más o menos el movimiento de lo que son los fluidos. Ahora vamos a pasar
a ver algunos conceptos. Me interesaría, ¿se acuerdan la aceleración, no? Como estamos haciendo cinemática, está parametrizado la velocidad y también tendremos que tener la aceleración. Pero nos vamos a valer de una, bueno, de una explicación que voy a hacer a continuación para poder determinar, digamos, una fórmula general, ¿no? Para poder, que vamos a hacer lo que se llaman las derivadas totales, ¿ya? Las derivadas totales. Lo vamos a ver en la siguiente página. Ya. Bueno, vamos a establecer un modelo, una expresión matemática, pero por favor quiero que entiendan esto. Voy a trabajar inicialmente con la presión. A ver, vamos a ver. La razón de cambio de la presión, vamos a ver, una razón de cambio, o sea, significa que en este caso vamos a suponer, por decir, no sé, explicando esto, que del punto A al punto B hay un cambio de presión, ¿no es cierto? Va a haber un cambio de presión. Entonces, ese cambio de presión yo lo voy a simbolizar con una diferencial de presión. Es lo que va a cambiar. Pero como estamos trabajando en el espacio y en el tiempo, bueno, por efecto primero le voy a poner el tiempo, va a ser un cambio de la presión respecto al tiempo, ¿no? Multiplicado por el diferencial de tiempo. Más va a haber un cambio de la presión respecto al eje X multiplicado por un diferencial de X, ¿no? Una distancia. Más la razón del cambio de la presión respecto a Y por un diferencial de Y. Más la razón del cambio de la presión respecto a Z por un diferencial de Z. Estoy hablando en el espacio. Entonces, esto sería lo que va a cambiar, ¿no? El diferencial de presión. ¿Se acuerdan cuando hicimos hidrostática? Solamente utilizamos el Z, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque está en posición vertical, ¿no? Y en el caso de hidrostática, obviamente no interviene el tiempo, por lo tanto, el X y el Y, ¿se acuerdan? Dijimos que se compensan y solamente funcionaba eso, ¿no? Entonces, es lo que también estábamos viendo en el tema de hidrostática. Bueno, ¿qué puedo decir yo de esto? Yo podría expresar y decir esto, diferencial de presión. Miren acá, a ver, esto lo voy a poner que continúa. Más. Yo tengo diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z. Por lo tanto, yo podría expresar esto de la siguiente manera. A ver, vamos a ver cómo sucede. Diferencial de X, Y, más diferencial de Y, J, más diferencial de Z, K, multiplicado por... ¿Qué es esto? Acuérdense, esto es los... A ver, vamos a ver. El operador nabla. Esto es Y. Disculpen un ratito. Y JK. Y multiplicado por P. ¿Estamos de acuerdo? Acá yo tengo un producto, ¿no? Punto, ¿no? Esto se llama divergencia, ¿no? La divergencia, o sea, esto por esto, tengo acá un vector, acá tengo otro vector, producto punto. ¿Se acuerdan? Cuando es producto punto, el I con el I vale 1, ¿no es cierto? Ajá. Y sería lo mismo, fíjense. Acá está diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, que están acá. Y P, está, a cada uno multiplica P, ¿no? Acuérdense, este valor que está acá, se llama, ¿cómo se llama? Gradiente, ¿no? Gradiente de la presión. Son términos que ustedes ya también los han manejado. Entonces, yo podría decir esto, miren, esto es igual. ¿Qué cosa? Diferencial del vector posición. Acordémonos, esta es una diferencial y este es el vector posición, ¿no? Multiplicado por ¿qué cosa? Por el gradiente de la presión, ya en términos más pequeños, ¿no? ¿Sí? Pero también nos acordamos nosotros de que el diferencial de R aquí era igual, y regresamos acá, la clase inicial que habíamos hecho, diferencial de R aquí es igual, velocidad por diferencial de T. Sí, acá está, miren.
¿no? Entonces voy a poner, va a ser igual velocidad por diferencial de t. Y yo podría expresar lo siguiente, por lo tanto, la diferencial de presión va a ser igual más, ¿qué cosa? Velocidad diferencial de t multiplicado por la gradiente de la presión en este caso. ¿Ya? Bueno, entonces como yo tengo acá diferencial de tiempo y acá tengo diferencial de tiempo, puedo escribirlo de la siguiente manera. Diferencial de presión es igual más velocidad, le voy a poner el punto acá, un paréntesis por presión. Todo esto, ¿por qué? Por diferencial de tiempo. Y posteriormente puedo decir, y esto lo bajo acá, entonces, ¿qué voy a tener? Una derivada de la presión respecto al tiempo, va a ser igual a la presión respecto al tiempo más lo siguiente. Qué interesante. Y a estos jóvenes nosotros le vamos a llamar la derivada total, ¿ya? Derivada total. Entonces, yo podría expresar una función mucho más general y decir, oye, la derivada total es con D mayúscula de cierto valor que me interesa por la derivada de tiempo es igual a una razón de cambio de cualquier parámetro por el tiempo más el operador nabla. No, en este caso es la velocidad, ¿no? La velocidad multiplicado por el operador nabla y por algo. Y a estos jóvenes se le conoce como la derivada total. Entonces, ¿qué expresa la derivada total? La derivada total expresa un cambio de cualquier parámetro que nosotros queramos saber. Por acá, ¿qué parámetros tenemos? Bueno, la velocidad, que ya estamos trabajando en la velocidad. La densidad, por decir, ¿no? La densidad, yo pongo solamente densidad en esos puntos suspensivos y estaría trabajando la derivada total de la densidad. Lo hemos trabajado, tenemos la derivada total de ¿qué cosa? De la presión, ¿no? Que es lo que hemos visto. Entonces, la derivada total de la aceleración, acordémonos que esa aceleración es igual velocidad entre tiempo, ¿no? La derivada total de la energía. Entonces, es una nueva expresión que nosotros tenemos que manejar utilizando el modelo de Euler, ¿no? Porque estamos trabajando con eso, de tal manera de que yo pueda desarrollar cualquier derivada total. ¿Y por qué se llama derivada total, jóvenes? Porque hay un cambio en el espacio y también en el tiempo, ¿no? O sea, la presión en el movimiento, cuando haya movimiento, ¿qué va a pasar? Va a cambiar tanto en el espacio como también va a cambiar ¿dónde? En el tiempo. Por eso se llama derivada total, ¿no? Entonces, a este elemento que está acá, el primer elemento se llama, me parece que es difusión y el otro es convección, ¿ya? Lo vamos a ver después, pero no me acuerdo ahorita muy bien los valores. Pero bueno, esa es la derivada total. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar la aceleración. Y para determinar la aceleración, ¿qué tengo que decir? Que va a ser la derivada de ¿qué cosa? De la velocidad respecto al tiempo. Utilizo esto y lo vemos. ¿Ok, jóvenes? Ya, entonces vamos a poner acá, a ver, silencio, jóvenes. Grabando, ¿ya? Acá vamos a poner la velocidad, donde están los puntos suspensivos, vamos a poner la velocidad para la aceleración. Entonces vamos y decimos la derivada de la velocidad respecto al tiempo va a ser igual. ¿Qué dijimos? Dijimos va a ser igual más velocidad multiplicado por el operador nabla, y todo esto multiplicado ¿por qué? Por la velocidad, ¿no? Acordémonos, estamos poniendo ¿y esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a la aceleración, ¿sí? Entonces, acordémonos nuevamente de que a qué es igual velocidad, lo voy a poner de la manera simplificada, le voy a poner así,
¿Ya? De la manera simplificada, para no estar poniendo el X, ¿no? El Y, el Z, el tiempo, de la manera simplificada. Entonces lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir la derivada de velocidad respecto al tiempo. ¿A qué es igual? O sea, voy a utilizar la primera expresión acá. Entonces va a ser derivada de U respecto a T y más derivada de V respecto a T, J más derivada de W respecto a T, K. ¿Sí? A ver, síganme por favor, síganme. Ya. Luego, la siguiente expresión, esta que está entre paréntesis, ¿ya? Velocidad por el operador nabla. ¿A qué va a ser igual eso? Va a ser igual a es producto punto, ¿no es cierto? Entonces yo voy a decir, bueno, lo hacemos así, ¿ya? UI más BJ más BWK multiplicado producto punto por esto, ¿no? XY YJ más ZK. Bueno, una rayita se le pone acá arriba, ¿no? Vector unitario, ¿no? Esto. Como es producto punto, el I con los I's se multiplican, ¿no? Entonces este valor va a ser lo siguiente. Este es vector, ¿eh? Velocidad vector. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Y ahora esto lo voy a multiplicar nuevamente por la velocidad. Entonces, vector velocidad. Ya. ¿A qué va a ser igual? Ahora sí, esto ya se convirtió en un escalar, ¿no? Ahora voy a multiplicar el escalar por un vector, que es el vector velocidad. Entonces, jóvenes, ¿cómo hago esto? A ver si me apoyan. Entonces esto va a ser igual, toda esta expresión, que es un escalar, nuevamente insisto, por cada uno de estos elementos. Por lo tanto, esto va a ser U, derivada de U respecto a X, más V de U respecto a Y, más W de U respecto a Z. Pero esto en qué es, en el vector posición Y, más. Ahora, todo esto por el segundo, entonces va a ser igual más, a ver acá, sería U, por favor si me equivocan me pasan el dato. Ya. Luego, esto de acá, B, respecto a B, Y, más W, esto sería V, ¿no? Respecto a Z en J más. Ahora, esto respecto a eso, entonces sería U, W respecto a X más V respecto a W respecto a Y más, ¿qué cosa? W respecto a Z y ¿qué cosa? K. Excelente. Miren, entonces yo ya tengo, bueno, salvo error por ahí una omisión, pero yo ya tengo esta expresión. Entonces al final, la aceleración, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual, jóvenes, a esta expresión que hicimos acá, más esto que está acá. Bueno, entonces vamos a hacer la expresión final de la aceleración, ¿no? Que va a quedar de la siguiente manera. A ver, ¿me ayudan por favor? Aceleración va a ser igual, entonces, ¿qué cosa? Dijimos, acá tenemos, ¿no? La razón de cambio de U respecto a T. La razón de cambio de U respecto a T, más, ¿qué cosa? Más toda esta expresión que está acá abajo, ¿no? U derivada de U respecto a X más, ¿me podrían dictar por favor? V derivada de U respecto a Y más W respecto a Z, y todo esto, jóvenes, en I, ¿no?
más el otro sería derivada de v respecto a t más, ¿qué más viene? U. ¿Está bien así? ¿Y todo esto en qué dirección? J. Más respecto al tiempo, más esto sería U. ¿Así está bien? ¿Y todo esto en? Muy bien, jóvenes, entonces hemos determinado la aceleración, ¿ah? La aceleración, ¿no? En ese instante, ¿no? Es una aceleración instantánea en ese punto. Entonces, pero fíjense, puede ser de que a nosotros no nos interese el estudio del, digamos, en 3D, ¿no? Sino solamente, digamos, lineal, podría ser para los problemas usuales en la hidráulica que vamos a hacer, se va a asumir de que es un movimiento lineal. Por lo tanto, si es un movimiento lineal, ¿qué significaría eso, no? De que mi velocidad solamente estaría en el eje X, por decirlo. Entonces, más no en Y y en Z. Entonces, en este caso, el K se va a eliminar, el J también, y en el I, ¿qué va a quedar? Solamente va a quedar la siguiente expresión, porque el Y es ser, bueno, no es que sea, no lo estoy considerando, el Y y el Z. Entonces, digamos, si fuera unidireccional, entonces la velocidad sería, ¿no? Sería dos puntos. Entonces, solamente UI y la aceleración, acá le vamos a ver, y la aceleración sería lo siguiente. Solamente esta expresión. AX. Bien, jóvenes, o sea, ¿cuánto se simplifica nuestro modelo cuando yo voy a manejar solamente una dirección? Entonces, jóvenes, lo revisan por favor, sé que posiblemente son temas nuevos y cualquier comentario me lo hacen llegar en salón de clases.